¿No dijiste que lo vendiéramos por 1.400.000 euros? Recuerdo el día que mi esposa dijo esas palabras. Yo le había dicho que esperáramos 2 años más, que llegaría a 1.700.000 euros y que confiara en mí, pues había manejado finanzas durante 28 años. Ahora, estoy haciendo fila en el mercado de jornaleros a las 4 de la madrugada. Permítanme presentarme. Me llamo Ricardo Soler y tengo 65 años. En este preciso momento, en el punto de encuentro de los peones en Zaragoza, estoy recibiendo el amanecer. Es una imagen bastante lamentable para alguien que trabajó durante 28 años como jefe del departamento de finanzas en una multinacional farmacéutica. Tenía mi título de economista y me enorgullecía de ser insuperable en gestión financiera. Tenía un piso en Toledo valorado en 350.000 euros y sumando mi indemnización por despido y mis ahorros de toda la vida, estaba preparando una jubilación bastante decente. Ahora, vivo en un piso de alquiler de 500 euros al mes y me levanto a las 4 de la mañana para hacer fila en el mercado de jornaleros. En ese lugar, donde apenas 10 personas son contratadas de entre 20 que se reúnen, sigo esperando a que alguien me elija hoy. ¿Cómo llegué a esto? En solo 4 años, perdí más de 520.000 euros de mis activos, que superaban los 700.000 euros. Les cuento mi historia para que no cometan el mismo error que yo. Les ruego que me escuchen hasta el final. Era enero de 2021. Dejé la empresa a los 60 años. El fin de la edad de jubilación obligatoria fue cruel después de 28 años como jefe de finanzas de una multinacional. Recibir el ramo de flores de mis compañeros mientras recogía mi escritorio el último día me produjo una sensación extraña. Sentía orgullo y al mismo tiempo un gran vacío. Aún así, yo estaba preparado. Había recibido 180.000 euros de indemnización y mis ahorros de toda la vida sumaban alrededor de 200.000 euros. En total, 380.000 euros. Además, mi piso en Toledo estaba totalmente pagado y su valor de mercado era de unos 350.000 euros. No era tan caro como Madrid, al estar en las afueras de Toledo, pero era mi casa. Un piso de unos 85 metros cuadrados, 3 habitaciones, donde crié a mi hijo y envejecí con mi esposa. Aunque el transporte era un poco incómodo, era un barrio tranquilo y agradable para vivir. Era un lugar al que le había tomado mucho cariño en más de 20 años. El problema era la pensión. Sabía que la pensión pública no llegaría hasta los 65 años, pero una vez jubilado, esos 5 años se hicieron eternos. Calculé el gasto mensual y vi que, incluso viviendo de forma modesta, una pareja necesitaba 1.500 euros al mes. En 5 años, eso sumaba 90.000 euros. Aunque podía cubrirlo con mis 380.000 euros, sentía que era una pena. No quería quedarme sentado consumiendo dinero. Como alguien que había manejado finanzas toda su vida, sentía que no podía dejar ese dinero parado. Fue una tarde de febrero. Mientras veía la televisión, apareció un reportaje especial sobre Zaragoza. Decían que era la ciudad con mejor calidad de vida del país, que la población seguía creciendo y que los precios de la vivienda subían constantemente. Como ciudad planificada, su infraestructura estaba perfectamente equipada. Muchas escuelas, parques y un transporte cómodo. Al ver la noticia, se me ocurrió una idea. ¿Y si vendía la casa de Toledo y nos mudábamos a Zaragoza? Hice números rápidamente. Si vendía la casa de Toledo por 350.000 euros y sumaba mis 380.000 euros en efectivo, tendría 730.000 euros en total. El precio de la vivienda en Zaragoza era más asequible que en Madrid o Barcelona. Por el mismo tamaño de piso, podíamos vivir en un entorno mucho mejor. No dejaba de pensar en el apartamento con vistas al río Ebro que vi en la noticia. Era un paisaje que nunca podríamos disfrutar en Toledo. Como experto financiero, estaba analizando el mercado inmobiliario. Pensé que el precio del piso de Toledo ya estaba en su punto justo. No subiría mucho más. En cambio, Zaragoza era una ciudad impulsada por el gobierno y la población seguía llegando. Con el traslado de funcionarios y la afluencia de gente joven, la ciudad tenía mucha vitalidad. Para mí, Zaragoza aún estaba infravalorada y tenía un alto potencial de crecimiento. Se lo propuse con cautela a mi esposa, Elena. ¿Qué le parecía vender la casa de Toledo e irnos a Zaragoza? Al principio, su expresión fue de sorpresa.
Debió sentirse desconcertada por la idea de dejar la zona de Madrid de toda la vida. Me preguntó si no pasaba nada por dejar Toledo y qué haríamos con nuestro hijo. Le expliqué con calma. Nuestro hijo ya tenía trabajo en Madrid y pronto se casaría. A él no le importaría dónde viviéramos sus padres, y que lo mejor para él era que nosotros viviéramos holgadamente. Le dije que Zaragoza estaba a solo 1 hora en AVE de Madrid, así que vernos no sería un problema. Hablamos durante varios días. Elena también había oído cosas buenas de Zaragoza. Dijo que sus amigas le contaban que quienes se habían mudado allí estaban muy contentos, que el aire era bueno y la vida cómoda. Cuando le expliqué la parte financiera, mi esposa empezó a ceder. Estuvo de acuerdo en que sería mejor vender la casa de Toledo antes de que su precio se estancara y que vivir cómodamente en Zaragoza no sonaba mal. También le pedimos opinión a nuestro hijo, Javier, por teléfono. Él dijo: ¿acaso no es lo más importante que estéis cómodos vosotros? No me importa si estáis en Toledo o si os vais a Zaragoza. De hecho, si Zaragoza es mejor para vivir, podría ser una buena idea. Escuchar a mi hijo reforzó mi decisión. Sentí que era el momento de tomar una decisión. A principios de marzo, puse mi piso de Toledo en venta. El agente inmobiliario me dijo que por 350.000 euros se vendería rápido. Aunque estaba en las afueras, era una urbanización bien mantenida y el piso estaba en buen estado. Yo quería vender rápido porque el plan de mudanza a Zaragoza dependía de un calendario ajustado. Le dije a la gente que quería acelerar el proceso y me prometió hacer todo lo posible. Así, esperamos todo el mes de marzo. Cada mañana me levantaba a comprobar si había alguna llamada. Abría la aplicación inmobiliaria para ver las visitas a mi anuncio y el precio de pisos similares. Junto a Elena, hablábamos a menudo de Zaragoza. Imaginábamos cómo sería el barrio ideal, el tamaño de piso adecuado y qué haríamos allí. En ese momento, todo era de color de rosa. Estaba ilusionado por comenzar una nueva vida en una nueva ciudad. Me sentía respaldado por mis 380.000 euros de indemnización y ahorros. Si vendía el piso de Toledo, tendría más de 700.000 euros. 700.000 euros a los 60 años no estaba nada mal. Además, si el precio de la vivienda en Zaragoza subía, sería aún mejor. Llegué a pensar que en 2 años podría llegar al 1.400.000 euros. Eso significaba una ganancia de 700.000 euros, suficiente para vivir una jubilación sin preocupaciones. Como economista certificado y experto financiero, confiaba en los números. Durante 28 años, había tomado innumerables decisiones de inversión manejando finanzas corporativas, y rara vez me había equivocado. Aunque el sector inmobiliario y las finanzas corporativas son distintos, creía que los principios fundamentales eran los mismos: oferta y demanda, política y flujo de mercado. Lamentaba dejar la empresa donde había trabajado 28 años, pero me sentía listo para vivir mi propia vida. Era una jubilación meticulosamente planificada por un experto financiero, y tenía plena confianza en mi juicio. Pensaba que vender el piso de Toledo y mudarnos a Zaragoza era la elección más racional para mi esposa y para mí. Realmente, en ese momento, lo creía. Una nueva ciudad, un nuevo entorno y un aumento de patrimonio. Todo parecía perfecto. No iba a pasar los 5 años hasta los 65 años sentado, sino aprovechando el tiempo activamente. Estaba convencido de que sería la mejor decisión de mi vida. A mediados de marzo, aunque aún no había comprador para el piso de Toledo, decidí ir a Zaragoza a ver la ciudad en persona. Pensé que necesitaba confirmarlo con mis propios ojos para concretar el plan. Tomé el AVE temprano un sábado por la mañana con Elena. Bajamos en la estación y tomamos un autobús hacia la ciudad. El paisaje que veíamos por la ventana era realmente impecable. Las carreteras eran anchas y ordenadas, y los edificios, modernos y elegantes. Era una sensación muy distinta a la periferia de Toledo. Había contactado con 2 agencias inmobiliarias previamente. La primera, en el barrio de La Almozara, nos recibió con mucha amabilidad una agente de unos 40 y tantos años. Nos explicó el mercado inmobiliario de Zaragoza y nos dijo que los precios habían subido constantemente desde 2020. En particular, los apartamentos con vistas al río Ebro eran muy populares debido a su escasez. Dimos una vuelta en coche por varias urbanizaciones y las vistas eran espectaculares.
El Ebro a la vista era un paisaje que jamás habríamos podido ver en Toledo. La segunda agencia nos mostró propiedades concretas. Un apartamento de 105 metros cuadrados, construido en 2020, que se veía muy limpio. Eran unos 30 metros cuadrados más que el nuestro de Toledo. Tenía un salón amplio y 4 habitaciones, más que suficiente para nosotros dos, y espacio si venían los hijos. Lo que más me gustó fue la vista despejada del Ebro desde el ventanal del salón. Elena también exclamó, diciendo que sería maravilloso vivir allí. Le pregunté a la agente por el precio, y nos dijo que oscilaba entre 850.000 y 920.000 euros. Hice números rápidamente. La venta del piso de Toledo por 350.000 euros más mis 380.000 euros en efectivo sumaban 730.000 euros. Si comprábamos el de 850.000 euros, nos faltarían 120.000 euros. Podría ser un margen de maniobra para gastos de vida. Además, compraríamos el piso totalmente libre de hipoteca, sin preocuparnos por los intereses. Parecía un plan perfecto. En el AVE de vuelta a Madrid, hablé con Elena. A los dos nos había encantado Zaragoza. El aire, el entorno y, sobre todo, la vista del Ebro no se me iba de la cabeza. Elena me dijo, jamás podríamos vivir en un piso con esas vistas en Toledo, ni en toda la vida, y que un piso de 105 metros cuadrados, más grande que el de Toledo, cueste solo un poco más, es increíble. Yo pensaba lo mismo. Era el 5 de abril. Por fin apareció un comprador para nuestro piso de Toledo. Era una pareja de unos 30 y tantos años, a la que le gustó mucho el piso. Dijeron que, aunque la ubicación era periférica, la urbanización estaba bien cuidada y el entorno era tranquilo. Querían firmar el contrato de inmediato. Yo sentí un alivio. Quería vender rápido. Recibí 50.000 euros como arras, y fijamos la fecha de la escritura y entrega de llaves para el 28 de mayo, un mes y medio después. Con las arras en mano, la realidad se hizo palpable. Dejaba la casa donde había vivido más de 20 años, lo que me entristecía un poco, pero al mismo tiempo la ilusión por la nueva vida era mayor. Pensé que ya era hora de firmar el contrato del piso en Zaragoza. Como la fecha de entrega del piso de Toledo era a finales de mayo, el calendario encajaba. Alrededor del 10 de abril, volví a Zaragoza, esta vez solo. Elena tenía que empezar a preparar la mudanza en Toledo. Fui a ver el piso de 850.000 euros que había visto en marzo, pero el agente me dijo con cara de disculpa que se había vendido la semana anterior. Me sorprendió. Se había vendido en menos de un mes. Pensé que el mercado de Zaragoza estaba más activo de lo que creía. Tenía que buscar otras opciones. El agente me mostró otros pisos de tamaño similar, pero las vistas o el estado no eran tan buenos como el que había visto en marzo. Estaba un poco decepcionado. Le pregunté por los precios y me dijo que oscilaban entre 920.000 y 980.000 euros. Me quedé asombrado. Un piso similar al de marzo, que costaba 850.000 euros, había subido entre 70.000 y 120.000 euros en solo un mes. Le pregunté a la gente por qué había subido tanto y me dijo que el mercado de Zaragoza estaba ardiendo. Había mucha demanda y pocas propiedades, por lo que los precios seguían subiendo. Dijo que, de hecho, en el último mes los precios habían subido una media de 70.000 euros. Ese día, volví a Toledo sin tomar una decisión. Al volver a casa, hice nuevos cálculos. Incluso vendiendo el piso de Toledo, si compraba uno de 920.000 euros, me faltaban 190.000 euros. Tenía que pedir una hipoteca. Estuve dándole vueltas varios días. Mi plan original era comprar el piso sin hipoteca. Quería dejar unos 100.000 euros para gastos de vida, pero si compraba el piso de 920.000 euros, apenas me quedaba dinero para vivir, y encima tendría que hipotecarme. Pero el agente me dijo que seguiría subiendo. Me advirtió que si ahora costaba 920.000 euros, en unos meses podría llegar al 1.000.000 y al 1.100.000 euros. Como experto financiero, analicé el mercado. Zaragoza era una ciudad planificada por política gubernamental y el traslado de funcionarios seguía en marcha. La afluencia de población era constante y la infraestructura en expansión. Todos los indicadores apuntaban al alza. Además, el precio de la vivienda en Madrid era tan alto que muchos compradores se estaban fijando en Zaragoza. Alrededor del 25 de abril,
Recibí una llamada de la agencia. Me preguntaron si quería ver una propiedad nueva que acababa de salir. Estaba en la orilla del río y tenía unas vistas excepcionales. Al día siguiente, volví a Zaragoza de inmediato. En cuanto vi el piso que me mostró la agente, me enamoré. Era de 114 metros cuadrados, más grande que el que había visto en marzo. Unos 35 metros cuadrados más grande que el nuestro de Toledo. El salón era enorme y tenía 4 habitaciones. La cocina era grande y 2 baños. Lo mejor de todo era la vista del Ebro desde el balcón. Estaba en un piso alto y la panorámica era mucho más amplia. La agente me dijo: un piso de este tamaño y con estas vistas superará fácilmente el 1.400.000 euros en el futuro. Le pregunté el precio y me dijo: 1.050.000 euros. Me sorprendió. Era 200.000 euros más caro que el de hace un mes. Pero también era más grande y tenía mejores vistas. La agente insistió en que las propiedades grandes en la ribera del río eran escasas y que su precio subía más rápido. Ahora es de 1.050.000 euros, pero en unos meses llegará al 1.300.000 o incluso al 1.400.000 euros, me aseguró. Volví a casa y estuve dándole vueltas toda la noche. 1.050.000 euros significaba pedir una hipoteca importante. El remanente de Toledo, 400.000 euros, más el efectivo que tenía 380.000 euros, sumaban 780.000 euros. Y quería guardar unos 100.000 euros para gastos de vida, así que el dinero disponible era de 680.000 euros. Si restaba 680.000 euros de 1.050.000 euros, me faltaban 370.000 euros. Sumando los gastos, necesitaría una hipoteca de casi 400.000 euros. Hablé seriamente con Elena. Le pregunté qué pensaba de hipotecarnos por unos 400.000 euros. Ella puso una cara de preocupación. Me preguntó si no serían unos intereses enormes y si podríamos asumirlos. Yo le mostré mis cálculos financieros. En aquel momento, el tipo de interés era de poco más del 3%. Si pedía una hipoteca de 400.000 euros al 3,2%, la cuota mensual sería de unos 1.100 euros. Nuestros gastos de vida eran 1.500 euros al mes. Sumando la cuota, gastaríamos 2.600 euros al mes. Esto significaba unos 31.200 euros al año. Con 100.000 euros podríamos aguantar más de 3 años, pero la verdadera razón era otra. Yo estaba convencido de que el piso de Zaragoza llegaría al 1.400.000 euros en 2 años. Si lo compraba por 1.050.000 euros y lo vendía por 1.400.000 euros, ganaría 350.000 euros. Incluso pagando los 400.000 euros de hipoteca, salía ganando. Y creía que incluso podría llegar al 1.700.000 euros. Eso significaba una ganancia de 650.000 euros. Un escenario totalmente plausible, según mi análisis financiero. El 28 de abril tomé la decisión. Iba a firmar el contrato por el piso de 1.050.000 euros. Llamé a la agencia para expresar mi intención y me dijeron que fuera rápido, que había otras personas interesadas y que sería bueno darse prisa. Fui a Zaragoza de inmediato. Di las arras. 100.000 euros. 100.000 euros de mis 380.000 euros en efectivo. Me quedaban 280.000 euros. Fijamos la fecha de escrituración para el 28 de mayo, el mismo día que entregábamos las llaves de Toledo. Fui al banco a solicitar la hipoteca. Me dijeron que podía conseguir hasta 420.000 euros como préstamo de jubilado, con un interés del 3,2%. Pero al rehacer los cálculos, me di cuenta de que 420.000 euros no eran suficientes. El remanente de Toledo, 400.000 euros, más el efectivo 280.000 euros, sumaban 680.000 euros. El remanente del piso de 1.050.000 euros era de 950.000 euros, y sumando los gastos, la hipoteca de 420.000 euros se quedaba corta. Finalmente, solicité 400.000 euros. Al volver a casa, le dije a Elena que había firmado por el piso de 1.050.000 euros y que pediríamos una hipoteca de 400.000 euros. La cara de mi esposa se ensombreció. Me preguntó si esto no se desviaba mucho del plan inicial y si una hipoteca tan alta no era arriesgada. La tranquilicé. Le dije que como experto financiero lo había calculado y no había problema alguno. Al contrario,
Conseguiríamos una gran ganancia cuando el precio subiera en 2 años. Le aseguré que Zaragoza estaba explotando y que seguiría subiendo. Elena seguía con un semblante de preocupación, pero decidió confiar en mí. Me dijo que confiaba en su marido, que había sido jefe de finanzas durante 28 años y que mi juicio sería el correcto. Al escucharla, sentí que la responsabilidad me pesaba sobre los hombros, pero al mismo tiempo mi confianza se hizo más fuerte. Pensé que era imposible que me equivocara. Comprar por 1.050.000 euros y vender por 1.400.000 euros eran 350.000 euros de ganancia. Y si llegaba a 1.700.000 euros, 650.000 euros de ganancia. Nuestra jubilación estaba totalmente asegurada. Solo teníamos que esperar 2 años. Mi análisis financiero era infalible. El 28 de mayo fue el día más tenso de mi vida. Por la mañana teníamos que recibir el dinero del piso de Toledo y justo después empezar la mudanza. Por la tarde teníamos que pagar el resto del piso de Zaragoza y mudarnos. No pude dormir bien la noche anterior. Me di cuenta de que dejaba la casa donde había vivido más de 20 años, pero al mismo tiempo sentía la emoción de empezar una nueva vida en una nueva ciudad. Temprano por la mañana llegó la furgoneta de mudanzas al piso de Toledo. Con Elena dimos un último paseo por la casa. El espacio donde habíamos vivido más de 20 años estaba vacío y se sentía extraño. A eso de las 9 de la mañana fuimos a la inmobiliaria de Toledo. La pareja compradora ya estaba allí. Eran jóvenes y parecían muy felices. La alegría de establecer su nuevo hogar se reflejaba en sus rostros. Firmamos los documentos y confirmé que los 400.000 euros restantes entraban en mi cuenta. Al firmar los papeles de transferencia de propiedad y entregarles las llaves, sentí una mezcla de emociones. Era el lugar donde habíamos criado a nuestro hijo y envejecido con mi esposa. Les deseé que fueran felices y salimos de la inmobiliaria. La mudanza ya había salido hacia Zaragoza. Elena y yo tomamos el AVE. Mientras miraba el paisaje por la ventana, pensé, ya no somos de Toledo, sino de Zaragoza. Sentía un poco de nervios, pero la expectación era mayor. Bajamos del AVE y tomamos un taxi hacia la inmobiliaria de Zaragoza. Llegamos sobre las 2 de la tarde y el vendedor nos estaba esperando. Era un hombre de unos 50 y tantos años que dijo que lo vendía como inversión. Empezamos el proceso de pago. Sumé los 400.000 euros de Toledo, mis 280.000 euros en efectivo y los 400.000 euros de hipoteca. 980.000 euros. Le transferí 950.000 euros al vendedor y unos 50.000 euros se fueron en honorarios de agencia y otros gastos. Firmamos los documentos de transferencia de propiedad y me dieron las llaves del nuevo apartamento. Al agarrar las llaves, la realidad me golpeó. Esta es mi casa ahora. Llegamos al nuevo apartamento sobre las 5 de la tarde. La furgoneta de mudanzas ya estaba esperando. Mientras desempaquetábamos, recorrimos la casa y quedé muy satisfecho. El salón era enorme y podíamos distribuir los muebles con amplitud. Y sobre todo, la vista del Ebro desde el ventanal era fantástica. A Elena también le gustó la cocina. Dijo que era mucho más grande y cómoda que la de Toledo y que habíamos hecho bien en mudarnos. Nos quedaban unos 100.000 euros para gastos de vida y pensaba que con ese dinero podríamos aguantar un tiempo. 2 semanas después de la mudanza, por curiosidad, comprobé los precios inmobiliarios. El precio de un piso de la misma urbanización y tamaño que el mío se cotizaba a 1.085.000 euros. Había subido 35.000 euros en menos de un mes. Me sorprendió. Se lo dije a Elena con orgullo. Ya ha subido 35.000 euros. Mi juicio era correcto. Ella también se sorprendió y dijo que menos mal. En julio, el precio superó el 1.100.000 euros. Había subido 35.000 euros más en un mes. Me acostumbré a encender la aplicación inmobiliaria todas las mañanas para comprobar el precio. Y cada vez que veía el precio subir, me sentía satisfecho. Era la confirmación de que mi análisis como experto financiero era certero. Aunque había tomado muchas decisiones de inversión en la empresa durante 28 años, nunca había obtenido un beneficio tan rápido. En agosto, llegó al 1.120.000 euros. Ya había subido 70.000 euros sobre el precio al que lo compré. Y eso, en solo 3 meses. Entré en los foros inmobiliarios y estaban enloquecidos con Zaragoza.
Se multiplicaban las publicaciones sobre la explosión de los precios de la vivienda, y los comentarios estaban llenos de gente que decía que había que comprar ya. La competencia por la vivienda de nueva construcción era feroz. Las promociones registraban ratios de decenas de aspirantes por vivienda. Recibí una llamada de un antiguo compañero de la empresa. Me preguntó cómo me iba. Le dije que me había mudado a Zaragoza y que el precio de mi piso ya había subido 70.000 euros. Mi compañero sintió envidia y dijo que él también debería haber comprado. Dijo que había oído rumores de que Zaragoza iba a despuntar y que era verdad. Le dije que aún no era tarde, que seguiría subiendo. Me preguntó seriamente, ¿de verdad crees que subirá más? Le contesté con voz firme y segura. Seguro que llega al 1.400.000 euros. Mi análisis es firme. En septiembre, el precio superó el 1.200.000 euros. Mi inversión total era de unos 680.000 euros. Y con un precio de 1.200.000 euros, la ganancia flotante era de 520.000 euros. En 4 meses, por supuesto, si restaba la hipoteca de 400.000 euros, el beneficio neto era de unos 120.000 euros. Pero aún así, era una rentabilidad sorprendente. La rentabilidad anual superaba con creces el 100%. Yo había conseguido esto en 4 meses, en una época en la que los intereses de los depósitos bancarios no llegaban al 2%. Elena me preguntó con cautela, ¿y si lo vendemos ahora? ¿120.000 euros de ganancia? ¿No es suficiente? Yo negué con la cabeza. Le dije que era pronto, que Zaragoza solo acababa de empezar. Mi análisis era que llegaría al menos al 1.400.000 euros, si no al 1.700.000 euros. Como capital administrativa impulsada por el gobierno, no se iba a detener ahí. Madrid ya era demasiado cara, y los compradores tenían que ir a otro sitio. Estaba convencido de que esa gente vendría a Zaragoza. En octubre, subió al 1.300.000 euros. Para las fiestas, nuestro hijo Javier vino a Zaragoza. Le enseñé el nuevo piso y se quedó maravillado. Dijo que las vistas eran increíbles y la casa, espaciosa, y que habíamos hecho una gran elección. Yo le conté el precio. Ahora está en el 1.300.000 euros. Ha subido más de 250.000 euros. Mi hijo me felicitó con admiración. El ojo de mi padre es inigualable. Yo también tendré que aprender a invertir en inmobiliaria cuando tenga más dinero. Yo le dije que tuviera cuidado, pero en el fondo me sentía hinchado de orgullo. A principios de noviembre me llamó la agencia. Me preguntaron si estaba dispuesto a vender, pues había un comprador interesado. Había alguien dispuesto a comprar por 1.350.000 euros. Lo pensé por un momento. Con 1.350.000 euros, la ganancia era enorme, incluso después de restar mi inversión de 680.000 euros. Me quedaban casi 220.000 euros después de pagar la hipoteca de 400.000 euros. Pero lo rechacé. Mi análisis decía que aún quedaba camino por recorrer. Zaragoza seguía creciendo, y la población, llegando. Los medios empezaron a prestar atención a Zaragoza. Se multiplicaban las previsiones de que sería la nueva Madrid. La agente también me dijo que no vendiera. Me aseguró que al año que viene podría llegar al 1.700.000 euros. Sinceramente, mi convicción era más fuerte que la de la agente. Yo había manejado finanzas durante 28 años. Analizar números y mercados era mi especialidad. Las decisiones de inversión de la empresa se basaban en mis informes, y mis juicios rara vez habían fallado. Cuando analicé el mercado inmobiliario, el futuro de Zaragoza estaba claro. Política gubernamental, afluencia de población, desarrollo de infraestructuras, expansión de la red de transporte. Todos los indicadores apuntaban al alza. A finales de noviembre, cuando comprobé el precio, mi predicción se hizo realidad. Había subido al 1.400.000 euros, 50.000 euros más en solo 6 meses. Acabé el año 2021 sintiéndome muy orgulloso. Había sido el año de mi inversión más exitosa. El piso que compré por 1.050.000 euros valía ahora 1.400.000 euros. El beneficio neto era de unos 220.000 euros. Suficiente para pagar la hipoteca de 400.000 euros y que me quedara dinero. Elena y yo fuimos a las Islas Canarias para un viaje de fin de año. Pasamos 4 días en un buen hotel, disfrutando de tiempo libre.
Gastamos un poco más de lo habitual. Comimos bien y compramos recuerdos. Elena me dio las gracias. Me dijo que era la primera vez que viajaba tan relajada desde que nos casamos. Desde la habitación del hotel en Canarias, echaba de menos la vista del Ebro. El paisaje que veía cada mañana desde el ventanal de mi salón era ahora parte de mi vida. Era una vida que nunca habría podido disfrutar en Toledo. Le tomé la mano a Elena y le dije que mudarnos a Zaragoza había sido la decisión correcta y que vendrían días aún mejores. Ella me preguntó: «Ahora que el piso ha pasado del 1.400.000 euros, ¿lo venderemos?». Lo pensé por un momento. Con 1.400.000 euros, me quedaban más de 200.000 euros después de pagar la hipoteca. Con ese dinero, podríamos vivir sin preocupaciones. Pero en ese momento, tenía otra idea en mente. Pensaba que 1.400.000 euros era solo el punto medio, y que, en última instancia, Zaragoza llegaría al 1.700.000 euros. Quizás incluso al 1.900.000 euros. Le dije a Elena: «Esperemos al año que viene. Lo pensaré cuando lleguemos al 1.700.000 euros». Ella parecía un poco inquieta, pero confió en mí. Me dijo que yo era el experto y que me lo dejaba en mis manos. Al escucharla, sentí la responsabilidad, pero mi confianza se hizo más fuerte. El 30 de diciembre fue el último día del año. Me quedé parado frente al ventanal de mi salón, mirando el Ebro. El río fluía tranquilo. Hace un año, vivía en la periferia de Toledo. Era una época de incertidumbre después de la jubilación, pero ahora vivía una nueva vida en Zaragoza y mi patrimonio había aumentado en 200.000 euros. Estaba convencido de que mi decisión había sido acertada. Pensé que, como experto financiero, había tomado el juicio correcto. Mientras que otros invierten en inmobiliaria por intuición, yo lo hice basándome en datos y análisis. Eso era lo que marcaba la diferencia. Mi habilidad de análisis financiero, forjada durante 28 años, estaba dando sus frutos. Empezó el nuevo año. Era el 1 de enero de 2022. Me propuse una nueva meta: que el precio de mi piso llegara al 1.700.000 euros antes de que acabara el año. Eso significaba que, incluso pagando la hipoteca de 400.000 euros, me quedarían casi 300.000 euros. Con ese dinero, podría disfrutar de una jubilación realmente cómoda, o incluso pensaba que podría llegar al 1.900.000 euros. Pero yo no sabía que ese iba a ser el último momento de paz en mi vida. No podía imaginar que mi análisis, en el que tenía tanta confianza, y mi juicio, del que tanto me enorgullecía, eran, en realidad, mi propia arrogancia. No tenía ni idea de que el 1.400.000 euros sería el punto álgido de mi vida, y que a partir de ahí todo empezaría a derrumbarse. Mi orgullo de ser un experto financiero, mi confianza en mis 28 años de experiencia, se convertirían en mi veneno más peligroso. A principios de enero de 2022, el nuevo año había comenzado, pero algo raro estaba sucediendo. El precio inmobiliario que comprobaba a diario no se movía. Se había detenido justo en el 1.400.000 euros. El año pasado, subía una media de 35.000 a 70.000 euros al mes, pero en todo enero no hubo cambios. Al principio, pensé que era algo temporal. Me dije a mí mismo que era por ser principio de año y que en primavera el mercado se reactivaría. A mediados de febrero, vi las noticias y me asusté. El Banco de España había subido el tipo de interés oficial. Era una subida de 0.25 puntos porcentuales, del 1% al 1,25%. Era pequeña, pero se preveía que seguiría subiendo. Decían que el tipo de interés tenía que subir para frenar la inflación. Empecé a sentirme inquieto. Si el tipo de interés subía, los intereses de mi hipoteca también subirían. Mi hipoteca era a tipo variable. La había contratado al 3,2%, y la cuota subiría con el tipo de interés oficial. La cuota mensual era de unos 1.100 euros, y si el tipo de interés seguía subiendo, la carga se haría evidente. Pero pensé que estaba bien. Si el precio del piso subía, podía venderlo en cualquier momento y pagar la hipoteca. Estaba convencido de que 1.400.000 euros era solo el principio y que llegaría al 1.700.000 euros. A principios de marzo, vi una noticia impactante.
El volumen de nuevas viviendas en Zaragoza superaría las 10.000 unidades solo ese año. Había preocupación por el exceso de oferta. Busqué en los foros inmobiliarios. Efectivamente, en varias zonas de Zaragoza había nuevos edificios a punto de terminar, y la gente que iba a mudarse a esos nuevos pisos empezaba a poner sus viejos pisos en venta. Las propiedades empezaron a inundar el mercado. Como experto financiero, yo sabía que si la oferta superaba la demanda, el precio caería. Es la base de la economía. Pero pensé que Zaragoza era diferente. La población seguía llegando, así que la oferta, aunque grande, sería absorbida. Podría haber un ajuste temporal, pero estaba convencido de que a largo plazo seguiría subiendo. Era la capital administrativa impulsada por el gobierno. Era imposible que fracasara. A finales de marzo, al comprobar el precio, había caído al 1.370.000 euros. Había bajado 30.000 euros. Se me encogió el corazón. Pero me calmé de inmediato. El mercado inmobiliario siempre tiene altibajos. Pensé que caería temporalmente y volvería a subir. El año pasado se había estancado 1 o 2 meses y luego había vuelto a subir. En abril cayó al 1.300.000 euros. En mayo al 1.270.000 euros. En solo 3 meses se habían evaporado 130.000 euros. Llamé a la agencia. Les pregunté por qué caía el precio. El agente dijo que era temporal, que volvería a subir una vez pasada la temporada de mudanzas de primavera. Pero en su voz no había convicción. Sentía que el ambiente era diferente al del año pasado. A finales de mayo, el Banco de España volvió a subir el tipo de interés, otro incremento de 0.25 puntos porcentuales, al 1,5%. El banco me llamó. Me notificaron que mi tipo de interés hipotecario se ajustaba. Subió del 3,2% al 3,7%. La cuota mensual se disparó a 1.275 euros. 275 euros más al mes. Rehice el cálculo de gastos. 1.500 euros de gastos de vida más 1.275 euros de hipoteca sumaban 2.775 euros al mes. Eso eran 33.300 euros al año. Mis 100.000 euros de gastos de vida se consumirían en poco más de 2 años, y me quedaban 4 años hasta los 65 años. Pero pensé que estaba bien. El precio de la vivienda se estaba ajustando, pero pronto se recuperaría. Podría venderlo en 2 años cuando llegara al 1.700.000 euros. Me quedarían más de 300.000 euros después de pagar la hipoteca de 400.000 euros, suficiente para la jubilación. Me consolé diciéndome que solo tenía que esperar un poco más. En junio, cayó al 1.200.000 euros. En julio, al 1.170.000 euros. En agosto, al 1.100.000 euros. Había vuelto a donde estaba el año pasado por estas fechas. En un año, habíamos vuelto al punto de partida. Empecé a inquietarme. Esto no era un simple ajuste. Parecía una tendencia a la baja. A finales de julio, el Banco de España volvió a subir el tipo de interés. Esta vez, un aumento de 0.5 puntos porcentuales, al 2,25%. Mi tipo de interés hipotecario subió al 4,3%. La cuota mensual se acercaba a los 1.500 euros. 1.500 euros de gastos de vida, más 1.500 euros de hipoteca, sumaban 3.000 euros al mes. Eso eran 36.000 euros al año. Calculé el dinero que me quedaba. En 1 año y medio, había gastado unos 45.000 euros de mis 100.000 euros. Me quedaban unos 55.000 euros. A este ritmo, no aguantaría ni 1 año y medio. La situación era realmente grave. Empecé a plantearme si debía vender el piso. Hablé seriamente con Elena. Me preguntó si no deberíamos vender ya. Dudé. Si vendía ahora, el precio era de 1.100.000 euros, el mismo que el año pasado. En 1 año, había subido y bajado, volviendo al punto de partida. Además, los intereses pagados en ese tiempo sumaban unos 18.000 euros. En realidad, había perdido 18.000 euros. Intenté convencer a Elena. Esperemos un poco más. El mercado se estabilizará en el segundo semestre. Sería una pena vender ahora. La casa que llegó al 1.400.000 euros el año pasado volverá a subir. Ella tenía una expresión de preocupación, pero decidió confiar en mis palabras. En septiembre,
cayó al 1.070.000 euros. En octubre, al 1.050.000 euros. Había vuelto al precio al que lo compré. En un año y medio, había subido de 1.050.000 euros a 1.400.000 euros, y luego había vuelto al 1.050.000 euros. Entré en pánico. Esto no era un simple ajuste, era una caída libre. A principios de octubre, el Banco de España volvió a subir el tipo de interés al 2,75%. Mi tipo de interés hipotecario subió al 5,3%, y la cuota mensual se disparó a 1.800 euros. 1.500 euros de gastos de vida más 1.800 euros de hipoteca sumaban 3.300 euros al mes. Eso eran 39.600 euros al año. Mis 55.000 euros restantes no durarían ni un año y medio. Me lo planteé seriamente. ¿Tengo que vender ya? Pero vender por 1.050.000 euros era demasiado duro. La casa había llegado al 1.400.000 euros el año pasado. Y si esperaba un poco más y volvía a subir, rehice mi análisis financiero. Yo sabía que el mercado se movía por ciclos. Si este era el fondo, pronto vendría la recuperación. En noviembre, cayó al 1.020.000 euros. En diciembre, al 1.050.000 euros. Se habían evaporado 350.000 euros desde el pico de hace un año. Miraba la aplicación inmobiliaria todos los días y solo podía suspirar. No podía creer lo rápido que caía el precio. Significaba que todos mis análisis estaban equivocados. Era fin de año. El año pasado había sido feliz con 1.400.000 euros. Este año estaba desesperado con 1.050.000 euros. Por supuesto, no fuimos a Canarias. Mis gastos de vida estaban casi agotados y me costaba pagar la cuota de 1.800 euros al mes. Pasamos el fin de año en casa, tranquilamente. Me senté con Elena y no sabía qué decirle. Ella me dijo en voz baja: ¿No dijiste que lo vendiéramos por 1.400.000 euros el año pasado? Si lo hubiéramos vendido entonces, nos habrían quedado 200.000 euros. ¿Por qué no lo vendiste? No tuve respuesta. Solo pude decirle que lo sentía. Mi convicción, mi juicio, mi arrogancia habían provocado este resultado. Desde la ventana se veía el Ebro. Hace un año, esa vista era mi orgullo. Ahora era solo un río. El piso que valía 1.400.000 euros valía ahora 1.050.000 euros, y parecía que iba a caer más. El tipo de interés seguía subiendo y la oferta inundando el mercado. Mis gastos de vida estaban agotados y los intereses me ahogaban. Me acosté, pero no podía dormir. Miraba al techo y pensaba: ¿dónde me equivoqué? ¿Debí vender en 1.400.000 euros? ¿O no debí comprar el piso de 1.050.000 euros en primer lugar? ¿Fue un error hipotecarme por 400.000 euros? ¿O debí no vender el piso de Toledo? Cuanto más pensaba, menos respuestas encontraba. Al final, todas las decisiones habían sido mías, y todas habían sido equivocadas. Mi orgullo de ser experto financiero, mi confianza en mis 28 años de experiencia, resultaron inútiles. El mercado inmobiliario era un mundo totalmente diferente a las finanzas corporativas que yo manejaba. Empezó el nuevo año. Era el 1 de enero de 2023. El año pasado, soñaba con el 1.700.000 euros. Este año, me preocupaba si podría mantener el 1.050.000 euros. Era un año nuevo sin esperanza. Pero yo no sabía que el verdadero infierno iba a empezar ahora. A partir de enero de 2023, las cosas se pusieron aún peor. Las noticias hablaban a diario de la crisis inmobiliaria de Zaragoza. Se multiplicaban las noticias de viviendas sin vender. Las promociones nuevas no llegaban a cubrir ni la mitad. La oferta seguía aumentando y la demanda cayendo. El tipo de interés era tan alto que era difícil conseguir hipotecas, y la gente esperaba a ver qué pasaba. A finales de enero, comprobé el precio: 980.000 euros. Había caído otros 30.000 euros, desde el 1.050.000 euros de finales del año pasado. Buscaba noticias inmobiliarias todos los días. Quería encontrar buenas noticias, pero solo veía malas. Explosión de precios en Zaragoza, aumento de viviendas sin vender, riesgo de ruina. En febrero cayó a 950.000 euros. En marzo, a 920.000 euros.
Ya estaba por debajo del 1.050.000 euros al que lo compré. Había empezado la pérdida. Además, los intereses que había pagado en los últimos 2 años sumaban casi 25.000 euros. En total, mi pérdida era de unos 245.000 euros. Mis gastos de vida estaban casi agotados. Me quedaban unos 50.000 euros y con un gasto mensual de 3.300 euros no aguantaría ni 1 año y medio. Tenía que pagar 1.800 euros de interés y 1.500 euros de gastos de vida. Empecé a cancelar mis depósitos. Empecé a usar los pocos ahorros que me quedaban de cuando vivía en Toledo para gastos de vida. A finales de marzo, tomé una decisión. No podía aguantar más. El Banco de España volvió a subir el tipo de interés, al 3,25%. Mi tipo de interés hipotecario se disparó al 5,8%. La cuota mensual subió a 1.970 euros. 1.500 euros de gastos de vida, más 1.970 euros de hipoteca, sumaban 3.470 euros. Una cantidad que no podía asumir. Llamé a la agencia y puse el piso en venta. Les pedí que lo vendieran rápido, aunque fuera por 920.000 euros. El agente suspiró. Me dijo que casi no había compradores, pero que haría todo lo posible. Hasta el año pasado, los compradores hacían fila. Ahora, sobraban los vendedores y faltaban los compradores. Pasó 1 mes sin llamadas. Pasaron 2 meses sin llamadas. Mientras tanto, mis gastos seguían, y yo seguía cancelando mis depósitos para usarlos. En mayo, por fin me llamaron. Había alguien dispuesto a comprar por 850.000 euros. Me quedé en shock. 850.000 euros eran 200.000 euros menos de lo que había pagado. Hice cálculos. Si vendía por 850.000 euros, pagaba la hipoteca de 400.000 euros y me quedaban 450.000 euros. Mi inversión total había sido de 680.000 euros, y si solo me quedaban 450.000 euros, perdía 230.000 euros. Sumando los 25.000 euros de intereses pagados, la pérdida total era de 255.000 euros. Lo rechacé. Era una pérdida demasiado grande. Dije que aguantaría un poco más. En junio, el Banco de España volvió a subir el tipo de interés. Un aumento de 0,5 puntos porcentuales, al 3,75%. Mi tipo de interés hipotecario subió al 6,3% y la cuota mensual se disparó a 2.200 euros. 1.500 euros de gastos de vida, más 2.200 euros de hipoteca. 3.700 euros. 3.700 euros al mes sin tener ingresos. Entré en pánico. Mis depósitos estaban casi agotados. Me quedaban unos 20.000 euros. Eso no aguantaría ni 1 año. Busqué un préstamo de tarjeta. Como jubilado, el límite era bajo, pero podía conseguir unos 15.000 euros. Pedí un préstamo de tarjeta para cubrir los gastos de vida y los intereses. Estaba en un callejón sin salida. En julio, el precio cayó a 700.000 euros. En agosto, a 650.000 euros. Estaba al borde de la ruina. El precio era solo 250.000 euros, superior a mi hipoteca de 400.000 euros. Con un poco más de caída, el precio de la casa sería inferior a la hipoteca. Me llamó la agencia. Había alguien dispuesto a comprar por 630.000 euros. No podía aguantar más. Estaba pagando intereses del préstamo de la tarjeta y con 3.700 euros al mes de salida, no había forma de aguantar. Acepté. Decidí vender por 630.000 euros. Empezó el proceso de venta. El comprador era un hombre de unos 40 y tantos años, un inversor que buscaba comprar barato. Recibí 60.000 euros de arras. La fecha de la escritura fue a finales de septiembre, 2 meses después. Volví a casa y se lo dije a Elena, que vendíamos por 630.000 euros. Ella no dijo nada. Solo se sentó en el sofá, mirando al vacío. Yo me senté a su lado. Ninguno de los dos hablaba. Hace 2 años, soñábamos con 1.400.000 euros. Ahora, estábamos vendiendo a precio de saldo por 630.000 euros. Antes de septiembre, hice números. Si vendía por 630.000 euros, pagaba la hipoteca de 400.000 euros y me quedaban 230.000 euros. De ahí, unos 30.000 euros se irían en honorarios de agencia e impuestos.
El dinero que me quedaría en mano sería de 200.000 euros. Pagaba los 15.000 euros del préstamo de tarjeta y me quedaban 185.000 euros. Mi inversión total había sido de 680.000 euros. El dinero recuperado, 185.000 euros. La pérdida era de 495.000 euros. Sumando los 30.000 euros de intereses pagados en 2 años y medio, la pérdida total era de 525.000 euros. De mis activos de más de 700.000 euros, había perdido más del 70%. A finales de septiembre, día de la escritura, fui a la inmobiliaria y el comprador ya estaba allí. Firmamos los documentos y me ingresaron el resto del dinero, 570.000 euros. En total, 630.000 euros. Fui al banco de inmediato y pagué la hipoteca de 400.000 euros. En mi cuenta quedaron 230.000 euros. De ahí, pagué unos 30.000 euros en honorarios de agencia y varios impuestos. También pagué el préstamo de tarjeta de 15.000 euros. El dinero que me quedó al final fue de 185.000 euros. Los pocos ahorros que usaba para gastos de vida sumaban unos 15.000 euros. En total, 200.000 euros. Salí de la inmobiliaria aturdido. No me daba cuenta de que más de 500.000 euros se habían evaporado. No podía creer que yo, un experto financiero, hubiera incurrido en una pérdida tan grande. Yo, que había manejado las finanzas corporativas durante 28 años y tomado decisiones de inversión, había fracasado totalmente en mi inversión personal. Ahora, no sabía qué hacer. Había vendido el piso de Zaragoza, pero tenía que seguir viviendo allí. No podíamos volver a Toledo porque habíamos vendido la casa. Tenía que buscar un piso de alquiler. Pasé varios días visitando pisos de alquiler. Con la caída de los precios de la vivienda en Zaragoza, los alquileres también habían bajado mucho. Firmé el contrato de un piso de 2 habitaciones, de alquiler por 500 euros al mes con una fianza de 35.000 euros. Era un piso pequeño, pero suficiente para 2. Fue duro mudarme de un piso de 114 metros cuadrados a un piso pequeño de alquiler, sin vistas al Ebro, sin salón amplio, pero no había otra opción. A principios de octubre hicimos la mudanza. Al pagar la fianza de 35.000 euros, me quedaron 165.000 euros en efectivo. Con este dinero, tenía que aguantar 2 años hasta los 65 años. 500 euros de alquiler más 1.500 euros de gastos de vida, suman 2.000 euros al mes. En 2 años, gastaría unos 48.000 euros. Eso significaba que a los 65 años me quedarían unos 117.000 euros. Según los cálculos, podía vivir. Pero no estaba tranquilo. El hecho de haber perdido 500.000 euros, el hecho de haber perdido mi casa de Toledo, no dejaba de atormentarme. Me acosté y lloré. Los dos lloramos sin decir nada. Era mi culpa. Debí haber escuchado a Elena cuando me dijo que vendiéramos en 1.400.000 euros. ¿O no debí comprar el piso de 1.050.000 euros en primer lugar? Si hubiera comprado el de 850.000 euros sin hipoteca, la pérdida habría sido mucho menor. Y yendo más atrás, no debí vender el piso de Toledo. Si me hubiera quedado en Toledo, ahora estaría viviendo cómodamente en mi casa de 350.000 euros. La arrogancia de ser un experto financiero me había arruinado. La confianza en mis 28 años de experiencia se convirtió en veneno. Me equivoqué al pensar que podía analizar el mercado inmobiliario como las finanzas corporativas. Yo, que creía que la respuesta estaba solo en los números, fui un tonto. El mercado no se movía solo por números. A mediados de octubre, reaccioné y pensé, ¿y ahora qué hago? Tengo 165.000 euros en efectivo, pero me quedan 2 años hasta los 65 años. Tenía que trabajar mientras aguantaba. ¿Qué trabajo puede hacer una persona de 63 años? Busqué ofertas de trabajo en Internet. Me fijé en vigilante de urbanización, control de accesos, limpieza de edificios, carga y descarga de paquetería. Mi experiencia como jefe de finanzas era inútil. Mi título de economista tampoco servía de nada. Era imposible encontrar un puesto de oficina a mi edad. A principios de noviembre, me contaron que había un mercado de jornaleros en Zaragoza, que se contrataba a gente para trabajar en la construcción todas las mañanas, que a las 4 de la mañana la gente hacía fila y los capataces venían a elegir a los trabajadores,
Si eras elegido, trabajabas un día y cobrabas 95 euros. Dudé. Me hería el orgullo que yo, un jefe de finanzas, fuera a trabajar de jornalero. Pero no tenía otra opción. Después de dudar una semana, decidí, el 15 de noviembre, saldría por primera vez al mercado de jornaleros. Puse el despertador a las 3:30 de la madrugada. No pude dormir bien. Estaba nervioso y asustado. A las 3:30 sonó el despertador. Me levanté y me vestí. Elena se levantó y me miró con cara de preocupación. Le dije que no se preocupara y que siguiera durmiendo. Pero ella tampoco podía conciliar el sueño. Al salir, el aire de la madrugada era frío. Era mediados de noviembre y la temperatura había bajado. A las 4 de la mañana llegué al mercado de jornaleros. Había ya unas 20 personas haciendo fila. La mayoría eran hombres de mediana edad, de 50 a 60 y tantos años. En el frío de la madrugada, la gente estaba de pie, en silencio. Yo me puse al final. No podía creer que yo, que había trabajado como jefe de finanzas durante 28 años, estuviera haciendo fila en el mercado de jornaleros a las 4 de la mañana. A eso de las 4:30 llegó una furgoneta. Un hombre, que parecía el capataz de una obra, se bajó y nos examinó. Dijo que solo necesitaba 10 personas. Éramos más de 20, y solo contrataban a 10. El capataz fue señalando a la gente desde el principio. Yo estaba detrás, así que no fui elegido. Mi primer día, eliminado. Los que no fueron elegidos se fueron con caras de decepción. Yo también volví al piso de alquiler. Le dije a Elena que no me habían contratado hoy. Ella me miró con tristeza. Me dijo que mañana saliera otra vez, pero yo me sentía muy pesado. Al día siguiente, salí otra vez. Esta vez, llegué a las 3:40 de la mañana. Quería llegar antes para ponerme delante y tener más posibilidades de ser elegido. Estaba en el puesto número 15, y ese día contrataron a 12 personas. Yo fui elegido. Subí a la furgoneta y fuimos a la obra. Era la construcción de un nuevo edificio de apartamentos. Me tocó cargar materiales, limpiar y hacer varios trabajos. El cuerpo me dolía. Después de tanto tiempo sin hacer trabajo físico, me dolía la espalda y me punzaban las piernas. Yo, que había trabajado sentado en un escritorio en la empresa, estaba ahora cargando sacos de cemento. Pero tenía que aguantar. El trabajo terminó a las 6 de la tarde. El capataz me dio 95 euros en efectivo. Al coger el dinero, sentí una mezcla de emociones. Yo, que había trabajado en un departamento de finanzas durante 28 años, estaba trabajando un día por 95 euros. La realidad me golpeó. De camino a casa, me miré en un espejo, una cara con polvo y ojos cansados. En diciembre, ya me había acostumbrado un poco. Me contrataban unas 3 o 4 veces a la semana. Al mes, ganaba unos 1.300 euros de media, 500 euros de alquiler y 1.500 euros de gastos de vida. Significaba que me faltaban 700 euros al mes. Cada mes, 700 euros salían de mis ahorros, unos 8.400 euros al año. Hablé con Elena. Ella también dijo que tenía que trabajar. Elena consiguió trabajo en la caja de un supermercado. Ganaría 1.200 euros al mes. Juntos, ganaríamos unos 2.500 euros al mes. Restando los 500 euros de alquiler y 1.500 euros de gastos de vida, nos sobraban 500 euros al mes. Llegó enero de 2024. El nuevo año había comenzado, pero no había esperanza. Se convirtió en rutina levantarme a las 4 de la mañana para hacer fila en el mercado de jornaleros. Era un frío invierno, pero teníamos que ganar dinero. Si me contrataban, trabajaba un día y cobraba 95 euros. Si no, volvía a casa. Un día de febrero, en el mercado de jornaleros, conocí a alguien en mi misma situación. Era un hombre de unos 50 y tantos años. Hablando con él, me dijo que él también había fracasado invirtiendo en apartamentos de Zaragoza. Había vendido su casa en Madrid y vino a Zaragoza, pero la caída de precios le había arruinado. Ahora vivía de alquiler y trabajaba de jornalero para ganarse la vida. Me di cuenta de que no estaba solo. En Zaragoza había mucha gente como yo, a la que una inversión fallida les había cambiado la vida. Pero eso no era un consuelo. Mi pérdida no disminuía. En marzo, me llamó un antiguo compañero de la empresa. Me dijo que estaba en Zaragoza por trabajo
y que se había acordado de mí. Le dije la verdad. Ahora estoy trabajando de jornalero. Mi compañero se sorprendió. Me dijo que no podía creer que yo estuviera trabajando de jornalero. Al colgar el teléfono, me quedé sentado aturdido un buen rato. En abril, Elena me dijo que le dolía la muñeca. El trabajo de cajera, escanear productos y empaquetar, le había afectado. Fue al médico y le diagnosticaron síndrome del túnel carpiano. Tenía que descansar un mes. Elena dejó el trabajo. Nuestros ingresos disminuyeron 1.200 euros. Tenía que encontrar trabajo extra. Después de mi trabajo de jornalero, empecé a trabajar de noche en una tienda de conveniencia. 4 horas, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Podía ganar unos 600 euros al mes. Así era mi día. A las 4 de la mañana iba al mercado de jornaleros. Si me contrataban, trabajaba hasta las 6 de la tarde. Volvía a casa, cenaba, descansaba un poco y a las 10 de la noche iba a la tienda de conveniencia hasta las 2 de la mañana. Volvía a casa, dormía y a las 4 de la mañana me levantaba otra vez. Dormía unas 4 o 5 horas al día. Me preocupaba si mi cuerpo aguantaría, pero no había otra opción. Necesitaba dinero. En mayo, mi cuerpo estaba muy deteriorado. Me dolía la espalda constantemente y me crujían las rodillas, pero no podía parar. En junio, la muñeca de Elena se recuperó y volvió a trabajar. Esta vez como ayudante de cocina en un restaurante. Ganaba 1.100 euros al mes. Yo, 1.300 euros de jornalero, más 600 euros de la tienda de conveniencia, sumaban 1.900 euros. Más lo de Elena, 3.000 euros al mes en total, 500 euros de alquiler y 1.500 euros de gastos de vida. Nos sobraban 1.000 euros al mes. Una tarde de julio, estaba trabajando en la tienda de conveniencia y entró un antiguo compañero de la empresa como cliente. Me reconoció y se sorprendió. Me saludó, llamándome por mi cargo. Me sentí avergonzado. Llevaba el uniforme de la tienda, así que no hacía falta explicar nada. Mi compañero compró un café con incomodidad y me preguntó cómo me iba. Le dije que estaba haciendo un poco de todo. Después de que se fuera, me quedé parado un buen rato, aturdido. En agosto, me lesioné la espalda en la obra. Me resbalé cargando material pesado y no pude moverme del dolor. El capataz me llevó al hospital. El médico dijo que era principio de hernia discal y que tenía que descansar un mes. Tuve que dejar de trabajar. Mis ingresos se cortaron. Con el sueldo de Elena de 1.100 euros, después de pagar el alquiler y los gastos de vida, no sobraba nada. Tuve que usar mis ahorros. En un mes, gasté unos 800 euros de mis ahorros. A finales de septiembre, mi espalda mejoró un poco y volví al mercado de jornaleros. Llegó octubre. Me di cuenta de que había pasado un año. El año pasado, vendí la casa y me mudé al piso de alquiler. En un año, me levanté a las 4 de la mañana para hacer fila en el mercado de jornaleros y trabajé hasta tarde en la tienda de conveniencia. Mi cuerpo se había deteriorado mucho, pero seguía vivo. Me quedaban unos 120.000 euros. Un año más hasta los 65 años. El último día de diciembre, reflexioné sobre el año. Al año que viene, recibiría la pensión. Unos 1.500 euros al mes. Con lo que ganaba Elena, podríamos vivir. Solo tenía que aguantar un año más. Pero me preocupaba si mi cuerpo aguantaría. La espalda me dolía constantemente, y levantarme a las 4 de la mañana cada día era cada vez más duro. Empezó el nuevo año. Era el 1 de enero de 2025. Cumplía 64 años. Solo un año más hasta los 65. Solo tenía que aguantar hasta entonces. Pero a las 4 de la mañana, seguía haciendo fila en el mercado de jornaleros. Enero de 2025. A las 4 de la mañana, seguía haciendo frío. De camino al mercado de jornaleros, miré al cielo. Las estrellas brillaban. Nunca había visto un amanecer así cuando vivía en Toledo. Ahora era un paisaje diario. Al llegar al mercado, vi caras conocidas. Después de más de un año, ya tenía clientes habituales. El señor García, de unos 50 y tantos años, era el que conocí el año pasado. El que vendió su casa en Madrid y fracasó en Zaragoza. Nos saludamos con un asentimiento de cabeza, en silencio. Después de vernos todos los días,
No hacía falta decir mucho. También estaba el señor López, de unos 60 y pocos años. Me contaron que él había fracasado invirtiendo en un local comercial de Zaragoza. Estábamos en la misma situación. Éramos personas a las que el sueño de Zaragoza les había cambiado la vida. Llegué pronto y me puse en el puesto número 5. Era un puesto seguro si contrataban a 10 personas. A eso de las 4:30, llegó la furgoneta y el capataz empezó a señalar a la gente. Yo fui elegido. Al subir a la furgoneta, miré hacia atrás y vi las caras de decepción de los que no fueron elegidos. Yo también había estado así no hacía mucho. Llegué a la obra y trabajé todo el día. Cargué materiales, limpié y hice de todo. La espalda me seguía doliendo, pero era soportable. La lesión del agosto pasado no se había curado del todo, pero no podía parar de trabajar. Tenía que ganar dinero. A las 6 de la tarde, terminó el trabajo y cobré 95 euros. Aunque llevo 1 año y medio trabajando, cada vez que cobro, siento una emoción compleja. Yo, que manejaba activos de millones de euros, estaba trabajando un día por 95 euros. Seguía siendo extraño. Pero ahora, esta era mi vida. Tenía que aceptarlo. Volví a casa y Elena estaba preparando la cena. Había terminado su turno en el restaurante y nos preparaba la cena. Eran platos sencillos, pero la comida era caliente. Nos sentamos a cenar y hablamos del día. Elena dijo que había roto un plato mientras fregaba en el restaurante, que el jefe se había enfadado. La consolé, diciéndole que no pasaba nada, que cualquiera comete errores. A las 10 de la noche, fui a la tienda de conveniencia. 4 horas hasta las 2 de la mañana. Era una hora de pocos clientes, así que pasaba el tiempo cobrando, reponiendo estanterías y limpiando. Cuando estaba solo en el silencio de la tienda, me venían muchos pensamientos. ¿Qué estaría haciendo hace 3 años? Estaba en mi apartamento de Zaragoza, mirando el Ebro, soñando con 1.700.000 euros. Un día de febrero, me llamó mi hijo. Me dijo que iba a ser padre. Mi nuera estaba embarazada de 3 meses. Me alegré. Iba a ser abuelo, pero al mismo tiempo me preocupó. No tenía nada que darle a mi nieto. Mi hijo me dijo que no me preocupara, que ellos se apañarían bien. Al escucharle, me sentí culpable. A principios de marzo, fue mi 65 cumpleaños. Elena me cocinó la tradicional sopa de pescado. No había tarta, pero una sopa caliente era suficiente. A los 65 años, ya me correspondía la pensión, unos 1.500 euros al mes. Dudé si seguir trabajando de jornalero. El sueldo de Elena de 1.100 euros más mi pensión de 1.500 euros sumaban 2.600 euros. 500 euros de alquiler y 1.500 euros de gastos de vida. Nos sobraban 600 euros al mes. Según los cálculos, podía vivir sin trabajar de jornalero. Pero decidí seguir saliendo. Creía que sería mejor ganar un poco más. Quería poder darle una paga a mi nieto cuando naciera. Además, levantarme a las 4 de la mañana ya era un hábito. Si no iba al mercado de jornaleros, no sabía qué hacer. Un día de abril, vi a una persona nueva en el mercado de jornaleros. Un hombre joven de unos 40 y tantos años. Me pareció extraño ver una cara nueva. Al terminar el trabajo hablamos. Me dijo que había fracasado en un negocio de franquicias y solo le quedaban deudas. Ahora trabajaba de jornalero para pagar sus deudas. En el mercado de jornaleros se reunían todo tipo de vidas. Fracasos de inversión, fracasos de negocios, problemas familiares, personas que cargaban con sus propias historias, haciendo fila a las 4 de la mañana. En mayo, cambió el jefe de la tienda de conveniencia. La nueva jefa era una mujer de unos 50 y pocos años. Desde el primer día, fue amable conmigo. Me dijo que era duro trabajar de noche y que le daba pena ver a una persona de mi edad trabajando así. Le dije que no pasaba nada, que estaba agradecido de poder trabajar. En junio nació mi nieto. Mi hijo me envió una foto. Era un bebé pequeño y rojo. Al verlo, se me saltaron las lágrimas. Me di cuenta de que era mi nieto. Quería ir a Madrid a verlo, pero no podía sacar tiempo. Si faltaba un día al trabajo de jornalero, no cobraba. Y era difícil conseguir un sustituto para la tienda de conveniencia. Finalmente, aprovechamos un domingo para ir a Madrid. En la clínica de maternidad, abracé a mi nieto.
Era muy pequeño y ligero. Mi hijo sonrió y me dijo que era guapo, que se parecía a mí. Yo sonreí, pero por dentro me sentía frustrado. No tenía mucho que darle a mi nieto como abuelo. Había preparado un sobre con dinero, pero solo pude poner 300 euros. Mi hijo lo aceptó y dijo que no pasaba nada, que solo le importaba el gesto. Una tarde de julio, salí a pasear con Elena cerca de casa. Me parecía que Elena estaba un poco deprimida y quería distraerla. Caminamos por la ribera del Ebro y hablamos. Elena dijo en voz baja que a veces pensaba qué habría pasado si nos hubiéramos quedado en el piso de Toledo, que ahora estaríamos viviendo cómodamente. Yo no tenía respuesta. Elena tenía razón. Si nos hubiéramos quedado en Toledo, estaríamos viviendo cómodamente en nuestra casa de 350.000 euros. Seguramente habríamos conservado la indemnización y los ahorros. Habríamos podido darle una buena paga a nuestro nieto. Pero Elena volvió a hablar. Pero no sirve de nada arrepentirse. Vivamos con lo que tenemos ahora. Yo le agarré la mano con fuerza. Solo pude decirle que lo sentía y que la quería. Tenía que admitir que mi juicio de hace 3 años había sido un error. La arrogancia de ser un experto financiero, la confianza en mis 28 años de experiencia, me habían arruinado. El mercado inmobiliario era diferente al mundo que yo conocía. No podía analizarse solo con números. Un día de agosto, estaba comiendo con el señor García en la obra. Estábamos comiendo nuestros bocadillos y hablando. El señor García me dijo que al principio estaba resentido. Se preguntaba por qué le había pasado esto, pero que ahora lo había aceptado. Había aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Dijo que mientras estuviéramos vivos, estaba bien. Yo asentí. Él tenía razón. Había perdido 500.000 euros, pero me quedaban 120.000 euros. Recibía una pensión y tenía fuerzas para trabajar. Mi nieto había nacido y Elena estaba sana. No era el peor de los casos. Por supuesto, habría sido mucho mejor si me hubiera quedado en Toledo, pero eso ya era pasado. Aunque me arrepintiera, no volvía. Al empezar septiembre, el clima se enfrió. El aire de las 4 de la mañana empezó a ser helado. Sentí que pronto llegaría el invierno. En el mercado de jornaleros me acordé del invierno pasado. Al principio fue muy duro, pero ahora me había acostumbrado un poco. Parece que el ser humano es un animal de costumbres. Un día de octubre, estaba trabajando en la tienda de conveniencia y entró un cliente que parecía estudiante universitario. Era un estudiante que venía a comprar algo para cenar. Mientras le cobraba, me preguntó: ¿Es duro el turno de noche? Le contesté que no pasaba nada. El estudiante dijo: «Es admirable ver a una persona mayor como usted trabajando así. Yo dejo el trabajo enseguida porque me cuesta mucho». Al escucharle, sentí una emoción extraña. No era admirable. Lo hacía por necesidad, pero alguien lo veía como admirable. Después de que se fuera el estudiante, me miré en el espejo. Una cara de 60 y tantos años. Tenía más arrugas y el pelo más canoso, pero mis ojos seguían vivos. A finales de noviembre, fue el bautizo de mi nieto. Fui a Madrid. Fue una pequeña celebración, pero cálida. Mi nieto estaba haciendo la tradición de coger un objeto, y cogió el micrófono. Mi hijo sonrió, y me dijo que se parecía a mí, que hablaría bien. Abracé a mi nieto. Pesaba mucho más que hace un año. Nos hicimos una foto en la mesa del bautizo, una foto con la familia de mi hijo. Más tarde, al ver la foto, pensé que si no hubiera fracasado, habría podido hacer un bautizo mejor. Pero mi hijo parecía feliz. Con eso, era suficiente. Llegó diciembre. El año estaba a punto de terminar. Hace 2 años, vendí el piso de 1.050.000 euros y me desesperé. El año pasado, aguantaba mi primer año como jornalero. Este año, empecé a recibir la pensión y nació mi nieto. La vida seguía. A las 4 de la mañana, seguía haciendo fila en el mercado de jornaleros. El frío viento de invierno me acariciaba la cara. Las personas que estaban a mi lado, como yo, tendrían sus propias historias. Estábamos de pie en silencio, esperando a que alguien nos eligiera. Perdí 500.000 euros, pero sigo adelante. Esta es mi vida. El 30 de diciembre de 2025 fue el último día del año. Con Elena, pasamos el fin de año en nuestro pequeño piso de alquiler. En la televisión, los artistas hacían un repaso del año. Yo también hice un repaso del mío.
Cumplí 65 años. Empecé a recibir la pensión y nació mi nieto. Sigo trabajando de jornalero y en la tienda de conveniencia. Miré por la ventana y vi el paisaje nocturno de Zaragoza. Hace 4 años, cuando llegué, esta ciudad me pareció una esperanza. Estaba convencido de que el piso que compré por 1.050.000 euros llegaría al 1.400.000, 1.700.000, e incluso al 1.900.000 euros. Pensé que, como capital administrativa impulsada por el gobierno, no fracasaría. Creía que mi análisis como experto financiero era perfecto. Pero me equivoqué. Totalmente equivocado. El 1.050.000 euros nunca llegó al 1.400.000 euros. Al contrario, cayó hasta 630.000 euros. De mi inversión de 680.000 euros, perdí más de 500.000 euros. Había perdido más del 70% de mis activos de más de 700.000 euros, sumando mi casa de Toledo, mi indemnización y mis ahorros de toda la vida. Lo que me queda ahora son 100.000 euros en efectivo y 1.500 euros de pensión mensual. No tengo casa a la que volver en Toledo. Vivo en un piso de alquiler en Zaragoza y me levanto a las 4 de la mañana para hacer fila en el mercado de jornaleros y por la noche trabajo en la tienda de conveniencia. Esta es mi realidad, que salió mal. Lo he pensado innumerables veces en los últimos 4 años. ¿Debí no vender el piso de Toledo desde el principio? O, si vine a Zaragoza, ¿debí haber comprado el de 850.000 euros sin hipoteca? Incluso si compré el de 1.050.000 euros, ¿debí vender en 1.020.000 euros? ¿O al menos en 1.400.000 euros? La respuesta era simple. Todas las decisiones fueron equivocadas. Desde dejar Toledo hasta hipotecarme, no vender en 1.020.000 euros, no vender en 1.400.000 euros. Todos mis juicios fueron erróneos, pero el mayor error fue la confianza ciega. La arrogancia de un experto financiero que creía poder analizar el mercado a la perfección. Había manejado finanzas corporativas durante 28 años, pero el mercado inmobiliario era diferente. Las decisiones de inversión de la empresa podían analizarse con datos internos, ventas, costes, margen de beneficio. Pero el mercado inmobiliario estaba lleno de variables: política gubernamental, fluctuación del tipo de interés, volumen de oferta, factores psicológicos. Eran elementos que no podía controlar. No predecir el tipo de interés fue fatal. En 2021, el tipo era del 1%, pero en 2023 subió a casi el 4%. La cuota mensual se disparó de 1.100 euros a 2.200 euros. La carga de intereses se hizo insoportable. Mis gastos de vida no aguantaron y tuve que vender la casa a precio de saldo. Tampoco predije la oferta. El volumen de nuevas viviendas de más de 10.000 unidades inundó el mercado y el precio se desplomó. Que el precio cae si la oferta supera la demanda es la base de la economía. Pero yo me equivoqué al pensar que Zaragoza era diferente. Creí que la población seguiría llegando por ser una ciudad impulsada por el gobierno. Pero el mayor error fue la codicia. Pude comprar el piso de 850.000 euros sin hipoteca, pero compré el de 1.050.000 euros. Me hipotequé por 400.000 euros para comprar un piso más grande. Dije que lo vendería en 1.400.000 euros, pero cuando llegó al 1.400.000 euros, esperé el 1.700.000 euros. Mi codicia no tenía límites. Empezó el nuevo año. Es el 1 de enero de 2026. Cumplo 65 años. Ustedes, ¿qué han sentido al escuchar mi historia? ¿Han aprendido que no se debe invertir con el dinero de la jubilación? ¿Han entendido que es peligroso comprar una casa con hipoteca? ¿O han visto que hasta un experto financiero fracasa? Les ruego que no tengan confianza ciega. Por muy perfecto que parezca el análisis, por muy buena que parezca la oportunidad, admitan que siempre puede ser un error. Y, sobre todo, nunca apuesten con el dinero de la jubilación. Lo mejor es conservarlo de forma estable. Si me hubiera quedado en Toledo, ¿qué habría pasado? Estaría viviendo cómodamente en mi casa de 350.000 euros, disfrutando de mis ahorros e indemnización con tranquilidad. Le habría dado una buena paga a mi nieto, habría viajado con Elena cuando mi hijo se casara, y habríamos envejecido de forma normal. Pero fui codicioso. Quería convertir 700.000 euros en 1.400.000 euros.
Quería obtener grandes ganancias como experto financiero. El resultado es que perdí 500.000 euros y mi vida se convirtió en hacer fila en el mercado de jornaleros a las 4 de la mañana. Pero sigo adelante. Me quedan 100.000 euros, recibo una pensión y tengo fuerzas para trabajar. Mi nieto está creciendo bien y Elena está sana. No es el peor de los casos. Por supuesto, habría sido mucho mejor no haber fracasado, pero eso ya es pasado. Aunque me arrepienta, no vuelve. Hoy me levantaré a las 4 de la mañana. Haré fila en el mercado de jornaleros. Si me eligen, trabajaré un día y por la noche iré a trabajar a la tienda de conveniencia. Mañana y pasado seguiré viviendo así. Esta es mi vida, el resultado de mi elección. En Zaragoza, a las 4 de la mañana, se encienden las luces del mercado de jornaleros. Hoy hay unas 40 personas haciendo fila. Personas que afrontan el amanecer con sus propias historias. Yo soy uno de ellos. Ricardo Soler, 65 años, de jefe de finanzas a jornalero. Perdí 500.000 euros, pero sigo viviendo. Me arrepiento, pero no me rindo. Espero que ustedes no repitan mi error. El dinero de la jubilación, guárdenlo de forma segura. La confianza ciega es peligrosa. La codicia es un veneno. Gracias por escuchar hasta el final.